Bueno, estudiantes, en este video vamos a resolver otro ejercicio de aplicaciones de lo que hemos aprendido de relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Así que vamos a ver el ejercicio número 7. ¿Sí? El ejercicio número 7 nos dice: una torre de agua está situada a 100 metros de un edificio, así, 100 metros de un edificio, y nos dicen que desde una ventana del tercer piso del edificio, una mujer ve que el ángulo de elevación a la parte superior de la torre es de 39 grados. ¿A qué se refiere eso? La mujer, que aquí podemos ver en el dibujo, ella puede tener su vista hacia el horizonte, ¿sí? Derecha. Y luego ella puede subir su vista hacia la parte de arriba de la torre. ¿Sí? O sea, si esta línea representa tu vista hacia el frente, esta parte representa su vista hacia la torre. ¿Sí? Y ese ángulo que se forma acá es de 39 grados. ¿Sí? A eso se le llama ángulo de elevación porque es la cantidad que tiene que elevar su vista para poder mirar a la torre. ¿Sí? Y luego ángulo de depresión a la parte inferior de la torre es de 25 grados. La misma idea, o sea, si ella está mirando hacia el frente, el ángulo de depresión es lo que tiene que bajar su vista para poder mirar al final de la torre. Y ese ángulo que se forma aquí es de 25 grados. Entonces, si se da cuenta, cuando les fui explicando cómo se formaban esos ángulos, podíamos ver figuras que conocemos, ¿cierto? Se formaban triángulos, que era lo que necesitamos para poder aplicar las cosas que conocemos. Entonces, hagamos un dibujo de la situación aquí en la misma figura. Vamos a representar esta línea que va a representar su visión hacia el frente, ¿sí? Luego, en otro color, vamos a representar su vista hacia la parte de arriba de la torre. Y con otra, su vista hacia la parte final de la torre, hacia abajo. Y ahí sí se pueden dar cuenta que se forman dos triángulos, ¿cierto? Se van a formar un triángulo aquí. Vamos a finalizarlo. Y otro triángulo acá. ¿Y qué nos dicen de estos ambos triángulos? Que la visión hacia arriba, cuando la mujer mira hacia arriba, el ángulo de elevación que se forma es de 39 grados. Entonces, cuando la visión sube hacia allá, vamos a ponerlo así, ese ángulo que se forma es de 39 grados. ¿Sí? Y cuando la visión baja, ¿sí? El ángulo de depresión que se forma es de 25 grados. Hacia abajo, ese ángulo que se forma ahí es de 25 grados. ¿Sí? ¿Y qué más sabemos? Que la información nos daba que esta base de aquí, esta base de ambos triángulos, mide 100 metros. Porque sale desde el edificio y llega hasta la torre. Y nos dicen que eso es 100 metros, porque esa es la distancia. Entonces tenemos dos triángulos. Entonces esos dos triángulos tienen una altura. Vamos a ponerle H1 a la altura del primer triángulo y H2 a la altura del segundo triángulo. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos alturas. ¿Y qué nos están pidiendo? ¿Cuál es la altura de la torre? ¿Sí? ¿A qué altura está del suelo? O sea, ¿cuál es esta altura? Se pueden dar cuenta. ¿Y a qué altura está la ventana? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería esta altura? Que si la vemos desde acá es la misma de aquí, es H2. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Anotemos qué nos están pidiendo. La altura de la torre. La altura de la torre entonces sería todo esto. Si se dan cuenta, está conformada por H1 y por H2 en conjunto, es la suma. Entonces, tenemos que encontrar H1 más H2. Eso es lo primero que tenemos que encontrar. Bueno, una de las cosas que tenemos que encontrar. Y la altura de la ventana, que si se dan cuenta es esta de acá, ¿sí? Que está formada por esta altura de aquí. ¿Se dan cuenta que es la misma? H2. Entonces necesitamos H2 y H1 más H2. ¿Qué nos va a representar esto entonces? H1 más H2, para no perderlo en cuenta, va a ser la altura de la torre. La altura de la torre. Y H2, la altura desde la ventana en la que se ve la torre. ¿Sí? Esas son las dos cosas que tenemos que buscar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que estos dos triángulos que formamos son triángulos rectángulos, ¿sí? Que es lo necesario para poder aplicar también las cosas que ya sabemos de trigonometría, que hemos aprendido hasta ahora.
Entonces veamos qué información podemos sacar con ambos triángulos. Veamos primero la información que podemos sacar con el ángulo que se forma acá, con el ángulo de elevación, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesaría a mí buscar de acá? H1, ¿cierto? Porque en algún momento tengo que calcular H1 más H2. Entonces H1 es necesario para poder calcularlo. ¿Y qué tengo? ¿Qué información tengo? La medida de este ángulo y la medida de la base. En otras palabras, necesito su cateto opuesto y tengo su cateto adyacente del ángulo 39. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me relaciona ambos elementos? Su cateto opuesto y su cateto adyacente, la tangente. Entonces, a esa vamos a recurrir. La tangente de 39, la tangente de 39, ¿qué es la tangente de 39? Su cateto opuesto, que en este caso mide H1, y su cateto adyacente, que mide 100. Luego, si despejamos, tenemos que tangente de 39 por 100 es igual a H1. Y si usted ingresa eso a la calculadora, acuérdese, en modo grados o degrees, es aproximadamente 80,98. Aproximadamente, porque son hartos decimales. Entonces, si bien el primer triángulo no me entregó algo para dar una respuesta al tiro a las preguntas, sí me dio lo necesario para después poder seguir calculando. Entonces, vamos a dejar guardada esa respuesta. Veamos ahora con el segundo triángulo. Entonces, el segundo triángulo, ¿qué nos dice? También tenemos la medida de este ángulo, queremos conocer su cateto opuesto y conocemos su cateto adyacente, ¿sí? Entonces, otra vez vamos a recurrir a la tangente. Entonces, en este caso ahora estamos trabajando con la tangente de 25 grados. Y eso, su cateto es igual a su cateto opuesto, que en este caso es H2, sobre su cateto adyacente, que es 100. Entonces, volvemos a despejar. Y tangente de 25 grados por 100 va a ser igual a H2. Y si ingresan eso a su calculadora, le va a dar aproximadamente 46,6. 46,6 es aproximadamente H2. Y eso es una de las cosas que estábamos buscando, ¿se acuerda? Encontramos la altura de la ventana. Entonces ya tenemos una respuesta. Tenemos entonces que la altura de la ventana con respecto al suelo es de aproximadamente 46,6 metros. ¿Sí? Y ahora necesitamos la altura de la torre. Y eso que era H1 más H2. ¿Sí? Y tenemos ambas informaciones para poder calcularlo. Tengo H1, tengo H2, entonces puedo sumarlas perfectamente. Entonces H1 más H2, si usted lo suma, le va a dar aproximadamente 127,58. Tengo la altura de la ventana, tengo la altura de la torre. Bueno, y así se resolvía el ejercicio, estudiantes. Espero que lo hayan entendido. Si quedó alguna duda, no duden en responderlos. Puede ser aquí en los comentarios, mediante el aula, por correo, como usted se le haga más cómodo. Así que